un tiempo que casi nos obliga a hacer balances. Para muchos es de pura celebración, para otros puede ser un campo minado emocional. Totalmente. Sobre todo cuando hay una silla vacía en la mesa que antes no lo estaba. La nostalgia se puede sentir como un verdadero ataque. Precisamente. Y por eso hoy vamos a analizar a fondo un texto muy particular que nos llegó. Se titula El desafío del templo vacío. Es una especie de guía sobre cómo enfrentar un divorcio reciente justo en esta época. Ajá. Es corto, pero su enfoque es, la verdad, bastante inesperado. Combina la filosofía de éxito de Napoleon Hill con principios de sabiduría bíblica. Una mezcla que, a primera vista suena extraña, casi incompatible, diría yo. Uno es el pragmatismo puro del logro y el otro es, bueno, la fe, la entrega. Exacto. Así que la misión de hoy es justamente esa, ver cómo funciona esa fusión. Queremos desglosar la estrategia que propone para, en teoría, transformar una experiencia de dolor profundo en una plataforma de reconstrucción personal para el 2026. Y lo fascinante, fíjate, para empezar, es que el texto ignora casi por completo la idea del duelo tradicional. No hay un capítulo sobre permítete sentir o llora lo que necesites. Ah, no. No. Lo plantea desde el inicio como un problema estratégico. Uno que exige una disciplina mental, pero férrea. O sea, es una guía de acción, no de lamentación. Una guía de acción. Eso ya le cambia todo el tono. Bien, empecemos entonces por el diagnóstico. El texto arranca con una idea muy potente. Un divorcio no es solo una separación legal, es el colapso de una mente maestra. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Ese es el concepto central de Hill, claro. Una mente maestra es una alianza de dos o más mentes que trabajan, digamos, en perfecta armonía para un objetivo común. ¿En una pareja el objetivo sería? La vida que construyen juntos. Exacto. La familia, las finanzas, los sueños. Todo. Cuando esa armonía se rompe, cuando esas dos mentes ya no apuntan al mismo lugar, toda la estructura energética y psíquica que sostenían, pues, se derrumba. Pero el texto advierte que el verdadero peligro no es el derrumbe en sí. Ah, no. Suena bastante peligroso. ¿Qué puede ser peor que eso? El diálogo interno que se desata justo después. La fuente lo llama, autosugestión negativa. La vocecita. Esa misma. Esa voz que empieza a susurrar y luego a gritar en el silencio que deja la otra persona. El peligro no es la soledad física, es la narrativa que uno empieza a contarse en esa soledad. Entiendo. El texto de hecho usa ejemplos muy crudos de esa voz. Estás acabada, la miseria es tu nueva realidad, nadie más te va a querer, y lo describe como una quiebra espiritual, una en la que uno mismo invierta su energía emocional. Es una inversión en la propia ruina. Pero aquí tengo mi primera duda. ¿Eso no es parte natural del duelo? ¿No corremos el riesgo de reprimir emociones que son necesarias al etiquetarlo de una forma tan dura como programarse para el fracaso? Esa es la pregunta clave. Y el texto hace una distinción muy sutil. No dice que sentir dolor o ira o tristeza sea el problema. El problema es cuando esos sentimientos se convierten en la materia prima para construir una nueva identidad. La identidad del fracaso. ¿O sea? Una cosa es sentir la pena por lo que pasó, y otra muy distinta es usar esa pena para emitir un juicio definitivo sobre tu futuro. La autosugestión negativa no es sentir, es decretar. Es tomar el control de tu mente, como diría Hill, pero para dirigirla hacia tu propia destrucción. Ok, es la diferencia entre me siento devastada y estoy devastada. Uno es un estado, el otro es una identidad. Entiendo. Es una perspectiva dura. Pero si uno mismo se está programando para el fracaso, la pregunta obvia es ¿cómo se detiene? ¿Cuál es el primer paso para reescribir ese código mental? Bueno, el primer paso es un cambio radical de perspectiva. El texto propone dejar de llamar a la experiencia derrota. La palabra derrota suena a final, ¿no? A un juicio ya emitido. Sí, es muy categórica. En su lugar, pide que se le llame fracaso temporal. La palabra temporal lo cambia todo. Implica que es una parada en el camino, no el destino final. Pero el texto va más allá con una frase que es el núcleo de toda esta filosofía. Este fracaso contiene la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Exacto. Y aquí es donde muchos podrían desconectar, porque suena a cliché de autoayuda. Todo pasa por algo.
Claro, la típica frase. Pero en la filosofía de Hill no es una frase para sentirse bien, es una ley, casi una ley de la naturaleza. Significa que la oportunidad de crecimiento no es algo que buscas después de superar la crisis. La oportunidad está químicamente, digamos, incrustada dentro de la propia crisis. O sea que la tarea no es escapar del dolor. No, es excavar en él. Excavar para encontrar esa semilla. Esa es una idea muy optimista. Y para alguien que esté en medio de un dolor abrumador puede sonar casi a un insulto. Busca el beneficio en tu miseria. ¿Cómo aterriza el texto esta idea para que no sea solo una afirmación positiva vacía? No lo aterriza con consolo, sino con una orden. La primera herramienta práctica que ofrece es: establece un propósito definido. Y aquí hace una aclaración que es vital. El propósito no es recuperar a la expareja, ni buscar un reemplazo, ni siquiera ser feliz. Entonces, ¿cuál es? El propósito único e inmediato es reprogramar tu templo interior. Toda la energía, todo el enfoque se debe volcar hacia adentro. De acuerdo, el enfoque es interno. Pero, ¿cómo? ¿Qué se supone que haga concretamente una persona en esa situación? Aquí es donde entra la fusión con la sabiduría bíblica. Propone usar el Salmo 118:24. La frase es: «Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él». El texto lo llama fe aplicada, pero lo enmarca, y esto es lo interesante, como una herramienta puramente psicológica. Entiendo la primera parte, lo de anclarse en el presente con «este es el día», evita que la mente se vaya al pasado que duele o al futuro que da miedo. Pero la segunda parte, nos gozaremos y alegraremos en él. Si el presente está lleno de angustia, ¿eso no se siente como una mentira? ¿Como una forma de autoengaño? Es una objeción totalmente válida. Y el texto lo interpreta no como un mandato para sentir alegría, lo cual sería imposible y hasta absurdo, sino como un mandato para actuar y declarar una intención. Un comando. Exacto, un comando que le das a tu subconsciente. Al repetirlo, no estás intentando sentirte feliz, estás ordenando a tu mente que busque, a pesar de todo, algo en el día presente por lo que estar agradecida o en lo que encontrar un mínimo de paz. Es un cortafuegos mental. Ah, ok. Estás interrumpiendo activamente el patrón. Correcto. Interrumpes el patrón de la autosugestión negativa y lo reemplazas por otro. Es disciplina, no sentimiento. Y de paso, reafirma que tu valor no reside en esa alianza rota, sino en tu conexión con algo más grande. Llámalo inteligencia infinita o Dios, como prefieras. Es un ejercicio de voluntad más que de emoción. Forzar un cambio de enfoque. Ok, eso tiene más sentido. Pero el dolor tiene una energía inmensa. La ira, la frustración. ¿Qué hacemos con todo eso? Porque está ahí. Y el texto introduce otra herramienta, la transmutación. Sí, la alquimia emocional. La idea es que la energía emocional no es en sí misma buena o mala, simplemente es energía. La rabia que sientes, por ejemplo, es un combustible potentísimo. Puedes dejar que te consuma por dentro o puedes redirigir ese chorro de energía hacia algo externo. A menudo esa energía es caótica, es destructiva. ¿Cómo se evita que esa transmutación sea solo una distracción temporal o que el nuevo proyecto termine, no sé, contaminado por esa misma rabia? Muy buena pregunta. El texto sugiere dos vías muy específicas que actúan como contenedores de esa energía. La primera es un proyecto que exija una concentración total y que sea constructivo. Por ejemplo, Aprender una habilidad nueva, lanzar un pequeño negocio, transformar tu condición física. Algo que te obligue a construir, no a destruir. La clave es que el proyecto debe estar alineado con tu propósito definido de reconstrucción interior. No es una simple distracción. Y la segunda vía, que quizás es la más poderosa, es el servicio a otros. ayudar a los demás cuando una siente que no puede ni ayudarse a sí misma. Precisamente por eso. Al volcar tu atención en el problema de otra persona, sales por la fuerza de tu propio bucle de autocompasión. El texto usa una imagen muy gráfica. Dejas de ser la miserable espectadora de tu tragedia para convertirte en la arquitecta de tu nueva libertad. Me gusta esa frase. El acto de dar te devuelve un sentido de agencia. Te demuestra que, a pesar de tu dolor, todavía eres capaz de generar un impacto positivo. Transforma la energía de víctima en energía de creador.
Y esto se conecta con otro pasaje que menciona la fuente, ¿verdad? El de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto. Y de nuevo, el texto lo traduce a un lenguaje de desarrollo personal, no lo interpreta como una fuerza mágica externa que te rescata, sino como una afirmación de la capacidad casi ilimitada de la mente humana para superar cualquier circunstancia, siempre que se le aplique un ingrediente clave: la persistencia. O sea que la fuerza no aparece de la nada. Para nada. Se construye aplicando estos principios día tras día, hora tras hora, sobre todo cuando no tienes ganas, cuando no ves resultados, cuando todo parece inútil. Ahí es cuando cuenta. Entendido. Así que con estas herramientas en mano, el reenfoque, el propósito interno, el anclaje en el presente y la transmutación de energía, ¿cómo se encara específicamente el fin de año? El 2026 que ya se acerca. La instrucción final del texto es muy directa y muy contraintuitiva para estas fechas. Dice: no hagas un inventario de lo que perdiste. Uf. La tentación es enorme, ¿no? Contar las navidades pasadas, los regalos, las tradiciones que se rompieron. Prohibido mirar atrás, entonces. No exactamente. Prohibido hacer un balance de pérdidas. En lugar de eso, la tarea es hacer una auditoría de tu mentalidad. Una auditoría. ¿Cómo funciona eso? Revisar tus pensamientos de las últimas 24 horas y preguntarte cuántos de ellos estaban alineados con la reconstrucción y cuántos estaban todavía invirtiendo en la quiebra espiritual. Y esto requiere una autodisciplina brutal. Es rechazar conscientemente cada pensamiento de autocompasión y redirigir la mente una y otra vez hacia el propósito definido. Y es aquí donde el texto lanza su idea más radical, creo yo. La redefinición final de toda la experiencia. Sí. Culmina con una instrucción. Tienes que hacer una declaración consciente. En voz alta si es necesario. ¿Qué declaración? Declarar que el divorcio no fue una pérdida, sino el pago de la matrícula para tu entrada a una vida de verdadera autonomía y abundancia. Esa es una redefinición increíblemente potente. Pasar de víctima a inversionista. De ver el evento como un robo a verlo como una compra. Es una idea muy fuerte, pero también exige una cantidad enorme de responsabilidad personal en un momento de máxima vulnerabilidad. Claro que lo exige. No hay un riesgo en ponerse esa presión encima tan pronto. Claro que lo hay. Y el texto no sugiere que sea algo que vas a sentir como verdadero el primer día. Para nada. Es el paso final del proceso de reenfoque. No es cómo te sientes hoy, es la narrativa que eliges construir a partir de hoy. Es como plantar una nueva bandera en tu mente, un nuevo norte. Entiendo. Reconoce que el precio fue altísimo, dolorosísimo, pero se niega a aceptarlo como una pérdida neta. En su lugar, lo cataloga como el costo de admisión para un nivel de autoconocimiento y libertad que de otra manera jamás habrías alcanzado. Es la culminación de todo. Aceptar el fracaso temporal para luego declarar el valor supremo de la lección aprendida. Visto así, es el acto final de tomar el control de la narrativa. No dejas que el evento te defina. Tú defines lo que significó el evento. Bien, creo que hemos cubierto el núcleo de esta estrategia. Partimos de un diagnóstico, el colapso de una mente maestra y el peligro real de la autosugestión negativa. Y vimos las herramientas para combatirlo. Dejar de hablar de derrota y empezar a hablar de fracaso temporal. Establecer un propósito definido de reconstrucción interna y usar herramientas como la fe aplicada para forzar a la mente a vivir en el presente, para luego pasar a la acción, la transmutación de la energía del dolor en proyectos constructivos o en servicio a otros y la autodisciplina constante para auditar nuestra mentalidad. Todo esto de cara al nuevo año, claro, y culminando en esa redefinición final del divorcio como una matrícula pagada. En resumen, el mensaje central de esta fuente es de una agencia personal radical. No se trata de esperar pasivamente a que el tiempo sane las heridas, sino de convertirse en el cirujano de la propia mente. Se trata de tomar el control del diálogo interno para construir activamente una nueva realidad, en lugar de vivir entre las ruinas del pasado. Exacto. Y como siempre, queremos dejar un último pensamiento para la reflexión. El texto habla de transmutar la energía y de ver la crisis como una matrícula pagada para una nueva vida de autonomía. Esto nos deja con una pregunta interesante. Si el viejo modelo de mente maestra con otra persona colapsó,
Podría ser que el beneficio mayor que se esconde en este fracaso no sea solo encontrar una nueva pareja o un nuevo proyecto, sino aprender a construir una mente maestra inquebrantable dentro de una misma. Una alianza interna entre nuestro propósito y nuestra disciplina, que ya no dependa de nadie más para mantenerse en pie.